Título del audiolibro: Explorando la riqueza lingüística a través del estudio de los sonidos en la literatura mexicana y mundial. Introducción. Bienvenidos a este apasionante viaje por la riqueza lingüística de México y el mundo a través de la literatura. En este audiolibro, te sumergiremos en un fascinante mundo de palabras, sonidos y culturas, diseñado especialmente para aquellos que buscan aprender de una manera pausada y comprensible. Comenzaremos explorando qué significa realmente la riqueza lingüística. Imagina que los idiomas son como un tesoro cultural, y cada uno de ellos posee un brillo único y valioso. En este viaje, descubriremos cómo diferentes culturas a lo largo y ancho del planeta han desarrollado sus propias formas de expresarse a través del lenguaje. A lo largo de las secciones, te llevaré de la mano a través de emocionantes ejemplos de obras literarias de autores mexicanos y de distintas partes del mundo. En estas historias, poemas y cuentos, encontrarás cómo los escritores han utilizado de manera magistral los sonidos para crear mundos imaginarios, evocar emociones y transportarnos a lugares lejanos. ¿Sabías que las palabras pueden ser como pequeñas melodías que llenan nuestros oídos? Aprenderemos a distinguir y apreciar los sonidos que componen el lenguaje, como si estuviéramos escuchando una hermosa sinfonía de palabras. Desde las suaves vocales hasta las consonantes llenas de energía, entenderemos cómo cada sonido es una pieza esencial en el rompecabezas de la comunicación. Después de sumergirnos en la riqueza de la literatura, nos adentraremos en el emocionante mundo de la escritura creativa. Te mostraré cómo puedes jugar con las palabras y los sonidos para crear tus propias poesías y cuentos. La creatividad no tiene límites, y tú también podrás expresar tus pensamientos y emociones de manera única y personal. Al final de este viaje, habrás aprendido a valorar y respetar la diversidad lingüística presente en nuestro país y en el mundo entero. Sabrás cómo los sonidos son una herramienta poderosa para comunicarnos y cómo enriquecen nuestras experiencias de lectura y escritura. Sección 1. Descubriendo la riqueza lingüística. En esta primera sección, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de la riqueza lingüística. ¿Qué significa exactamente esto? Pues bien, cuando hablamos de riqueza lingüística, nos referimos a la abundancia y variedad de idiomas y dialectos que existen en diferentes culturas alrededor del globo. Imagina que el lenguaje es como un maravilloso mosaico compuesto por miles de colores y formas, cada uno representando una lengua diferente. Cada idioma es una ventana hacia una cultura única, con su propia historia, tradiciones y expresiones. En México, por ejemplo, tenemos la fortuna de contar con una riqueza lingüística excepcional. Además del español, que es el idioma predominante, existen más de 60 lenguas indígenas que han sido preservadas a lo largo de los siglos. Cada una de estas lenguas tiene su propio encanto y ha sido transmitida de generación en generación, enriqueciendo la diversidad cultural de nuestro país. En otras partes del mundo, también encontramos un panorama lingüístico igualmente fascinante. Desde el inglés en Estados Unidos y el Reino Unido, hasta el chino mandarín en China, pasando por el árabe en el Medio Oriente y el francés en Francia. Cada idioma es un tesoro invaluable que nos conecta con la identidad y el alma de cada pueblo. ¿Y sabes qué es lo más asombroso? Aunque todos estos idiomas suenan diferentes, todos comparten una misma esencia, la capacidad de comunicar pensamientos, emociones y conocimientos. Al reconocer y valorar esta diversidad lingüística, abrimos nuestras mentes a un mundo de posibilidades y enriquecemos nuestra comprensión del prójimo. Entonces, ¿cómo podemos apreciar y aprender de esta riqueza lingüística? Una de las formas más maravillosas es a través de la literatura. Los escritores tienen la capacidad de utilizar el lenguaje de manera creativa y artística, transportándonos a mundos imaginarios y transmitiéndonos emociones profundas. Sección 2. El poder de los sonidos en la literatura. En esta sección, nos sumergiremos en el estudio de los sonidos en la literatura. Los sonidos son una parte esencial del lenguaje, y los escritores saben cómo utilizarlos para crear efectos emocionales y capturar nuestra atención. Pensemos en una poesía, por ejemplo. Los poetas son maestros en la utilización de los sonidos para evocar sensaciones y crear imágenes vívidas en nuestra mente. Las suaves vocales y las consonantes resonantes pueden transmitir calma o melancolía,
mientras que las palabras de sonidos fuertes y cortantes pueden expresar energía y urgencia. Imagina que estás leyendo un poema que describe un paisaje montañoso. Las palabras que utiliza el poeta, con su fluidez y ritmo suave, te hacen sentir como si estuvieras flotando en un mar de montañas. En cambio, si el poema describe una tormenta, los sonidos de las consonantes enfáticas y las palabras cortas y contundentes te hacen sentir la fuerza de la naturaleza y el ruido ensordecedor de los truenos. De igual manera, los sonidos también juegan un papel crucial en la prosa, las narrativas y los diálogos de una historia. Los escritores pueden utilizar la repetición de sonidos o aliteraciones para darle ritmo y musicalidad a su prosa. También pueden utilizar la onomatopeya para imitar sonidos naturales, como el trinar de los pájaros, el murmullo del río o el viento que sopla. En la literatura, los sonidos se convierten en una poderosa herramienta para establecer un vínculo emocional con el lector y sumergirlo en la historia. Es como si las palabras tuvieran vida propia y pudieran crear una sinfonía de emociones en nuestra mente. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar y apreciar estos sonidos mientras leemos? Un buen ejercicio es leer en voz alta. Al leer en voz alta, puedes percibir los matices y la musicalidad de las palabras, y así apreciar cómo los escritores utilizan los sonidos para crear un impacto emocional. Así que la próxima vez que leas una poesía o una novela, presta atención a los sonidos y a cómo influyen en tu experiencia de lectura. Te sorprenderá descubrir cómo los escritores utilizan este recurso para cautivar nuestros sentidos y sumergirnos en mundos inexplorados. Sección 3. Obras literarias que resaltan la riqueza lingüística. En esta sección, nos adentraremos en algunos ejemplos concretos de obras literarias que resaltan la riqueza lingüística en México y en el mundo. A través de estos ejemplos, podrás ver cómo los escritores han utilizado su dominio del lenguaje para transportarnos a realidades distintas y abrir ventanas hacia culturas lejanas. Comencemos con un autor mexicano destacado, Octavio Paz. Paz fue un poeta y ensayista mexicano galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1990. En su poema, Piedra de Sol, Paz nos lleva en un viaje a través del tiempo y el espacio, utilizando un lenguaje poético rico en sonidos y metáforas. Las palabras fluyen como un río, mezclando las imágenes de la naturaleza con los sentimientos humanos. Escuchemos un fragmento del poema. Escucha, muere tu sombra, muere tu nombre. Toda palabra nace de la muerte, todo nombre. Nace del olvido, sombra, sílaba, anhelo, cal. Dolor, olvido, el mundo, todo nace, nace. Se funde, se deshace, no queda nada. Nada. Paz utiliza una repetición rítmica de sonidos para transmitir la idea del paso del tiempo y la fugacidad de la vida. Las palabras parecen danzar en nuestros oídos, dejando una impresión duradera en nuestra mente. Ahora, viajemos a otro continente y conozcamos a la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. En su novela, Medio Sol Amarillo, Adichie nos transporta a la Nigeria de los años 60, sumergiéndonos en la historia de la guerra civil y sus consecuencias. La autora utiliza un lenguaje vívido y lleno de color para describir los paisajes, las costumbres y las tradiciones de su país. Su prosa evocadora y cargada de sonidos nos sumerge en un mundo lleno de emociones y dilemas humanos. Es así como, a través de la literatura, podemos acercarnos a culturas distintas y comprender sus valores y visiones del mundo. Cada obra literaria es como un puente que nos conecta con la riqueza lingüística y cultural de la humanidad. Sección 4. Escritura creativa y la magia de los sonidos. En esta sección, nos sumergiremos en el mundo de la escritura creativa y descubriremos cómo podemos utilizar los sonidos para expresar nuestras propias ideas y emociones. La escritura creativa nos permite jugar con las palabras, crear metáforas y dar rienda suelta a nuestra imaginación. Un buen punto de partida para la escritura creativa es la poesía. La poesía es como un lienzo en blanco donde podemos pintar con palabras. No te preocupes si no te sientes un experto en el tema, la poesía no tiene reglas rígidas y puede ser tan creativo como desees. Comencemos con un ejercicio sencillo. Toma una hoja de papel y escribe una lista de palabras que te inspiren o que te gusten por su sonoridad. Pueden ser palabras relacionadas con la naturaleza,
los sentimientos o simplemente palabras que encuentres bellas. Por ejemplo, cascada, susurro, luna, esperanza. Ahora, juega con estas palabras y crea una pequeña poesía. Puedes experimentar con la rima, la aliteración o la repetición de sonidos. Aquí tienes un ejemplo. Cascada de susurros bajo la luna brillante. Un eco de esperanza en el corazón errante. La naturaleza susurra su canción de vida. En un baile eterno que el alma cautiva. Como ves, la escritura creativa nos permite jugar con los sonidos y crear imágenes poéticas. No es necesario ser un experto para disfrutar de la magia de las palabras. Otro recurso que puedes utilizar en tu escritura creativa es la onomatopeya. La onomatopeya son palabras que imitan sonidos naturales. Por ejemplo, chirriar, silbar, rugir o susurrar. Estas palabras añaden un toque especial a tus narrativas y hacen que las escenas cobren vida en la mente del lector. Recuerda que la escritura creativa es un proceso de exploración y experimentación. No tengas miedo de probar cosas nuevas y dejarte llevar por tu imaginación. La escritura es una herramienta poderosa para expresar tus pensamientos y emociones, y los sonidos son tu aliado para enriquecer tus textos y cautivar a tu audiencia. Sección 5. La diversidad lingüística y nuestra responsabilidad. En esta última sección, reflexionaremos sobre la importancia de reconocer y valorar la diversidad lingüística en la literatura y en la vida cotidiana. La diversidad lingüística es un tesoro invaluable que enriquece nuestra existencia y nos conecta con la pluralidad de culturas en nuestro planeta. Cuando apreciamos y aprendemos de las diferentes lenguas y formas de expresión, nos abrimos a un mundo lleno de oportunidades. Nos volvemos ciudadanos del mundo, capaces de comprender y respetar las diferentes formas de ver y vivir la vida. En nuestro país, México, tenemos el privilegio de contar con una riqueza lingüística excepcional. Las lenguas indígenas son una parte integral de nuestra identidad y han sido transmitidas de generación en generación. Sin embargo, muchas de estas lenguas están en peligro de desaparecer debido a la falta de promoción y preservación. Como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de valorar y proteger esta diversidad lingüística. Podemos comenzar por aprender y utilizar palabras y expresiones de otras lenguas, respetar las culturas y tradiciones que representan, y apoyar iniciativas que promuevan su preservación. En el ámbito de la literatura, también podemos hacer nuestra parte. Leyendo obras de autores de diferentes culturas y lenguas, podemos ampliar nuestra perspectiva y enriquecer nuestra comprensión del mundo. Al hacerlo, contribuimos a un mundo más inclusivo y respetuoso, donde cada voz y cada historia son valoradas. La riqueza lingüística está presente en cada rincón del mundo. Desde los dialectos regionales hasta las lenguas antiguas, cada forma de expresión es como un tesoro cultural que merece ser explorado y valorado. En conclusión, este viaje por la riqueza lingüística a través del estudio de los sonidos en la literatura nos ha llevado a descubrir la magia de las palabras y su poder para conectar culturas y emociones. Cada idioma es un instrumento único que enriquece nuestra existencia y nos permite expresar lo que somos y lo que sentimos. La literatura es el reflejo de la diversidad humana y la ventana hacia mundos desconocidos. A través de las obras literarias, podemos viajar en el tiempo y el espacio, conectarnos con la esencia de otras culturas y ampliar nuestra comprensión del mundo. Espero que hayas disfrutado de este viaje y que te sientas inspirado a seguir explorando la riqueza lingüística en la literatura y en tu vida cotidiana. La diversidad es un regalo que debemos valorar y proteger, y cada uno de nosotros tiene el poder de hacer la diferencia. Gracias por acompañarnos en este emocionante recorrido. Ahora, te invito a seguir explorando y compartiendo la magia de los sonidos en la literatura con el mundo.